Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada agradecer a Clares, agradecer a la Facultad de Responsabilidad Social, a la Universidad de Anáhuac, que hayan tenido a bien invitar a la Fundación de Desarrollo Humano Sustentable a hacer esta plática, que es uno de nuestros, digamos, principales motivos de existencia como fundación, generar conciencia y generar opciones respecto a esto que consideramos uno de los retos más apremiantes, de los retos globales más apremiantes de nuestros días. Entonces, para poder hacer esta plática me voy a apoyar en una presentación que preparamos en la Fundación y que un poco nos va a orientar respecto a la naturaleza del reto del cambio climático, pero también y sobre todo, que es el mensaje que quiero compartir respecto a cómo sí es posible que actuemos y que actuemos de manera eficaz frente a este problema. Entonces, le he puesto de título el reto global más apremiante de nuestros tiempos, el cambio climático, y vamos a ver si logro hacer que avance. Ahí está. ¿La mueven ustedes? ¿Yo la moví? Ok. Bueno, continúo. Digamos que las evidencias más claras del cambio climático las vemos en fenómenos naturales atípicos, fenómenos climáticos precisamente, que son atípicos. Esta foto a mí me parece muy impresionante, es una fotografía satelital que se tomó en el año 2017 y ahí vemos cómo uno tras otro 3 huracanes afectaron esta misma zona del planeta, el Mar Caribe, y las consecuencias fueron bastante graves en términos de pérdidas humanas y también en términos de pérdidas materiales. Bueno, otro fenómeno atípico son los incendios. Ahorita les voy a explicar un poco la relación entre cambio climático e incendios. Este es el caso de Grecia. Este mismo año los incendios fueron bastante graves. Más de 90 personas fallecieron, más de 1.200 hectáreas resultaron afectadas en Grecia. Como consecuencia precisamente del cambio climático. En el sudeste asiático, en el año 2017, inundaciones muy graves que también tuvieron consecuencias muy importantes en términos de vidas humanas y en términos materiales. Una tercera parte, por ejemplo, del territorio de Bangladesh quedó bajo el agua. Ondas de calor en Turquía en el año 2017. En fin, lo que encontramos, lo que sí sabemos es que todo este tipo de fenómenos tienen relación con las actividades humanas. Y ahorita les voy a explicar un poco cómo se da esa relación. Se da básicamente a través de los efectos que tiene la actividad humana sobre la atmósfera y a través de algo que se llama gases de efecto invernadero. Esta es una gráfica que de alguna forma registra las concentraciones de CO2, este es uno de los principales gases de efecto invernadero, las concentraciones de CO2 en un periodo de 1000 años, del año 1000 al año 2000, esto era más o menos el promedio. Como ustedes ven, varía, pero varía de una forma razonable la concentración de CO2 en el planeta, y lo mismo pasa con la temperatura. La temperatura también se mantiene muy estable, como aparecerá aquí en un momento.
los bosques. Entonces, por una parte tenemos las emisiones que se generan con la agricultura, ¿no? Y la ganadería, que es metano, que es óxido nítrico, CO2, y por otra parte tenemos el potencial de cambiar el tipo de uso de suelo reforestando, ¿no? Reforestando y haciendo otro tipo de agricultura y otro tipo de ganadería más intensiva. Esto nos ayuda por una parte a capturar carbono, por otra parte, y algo muy importante en la Ciudad de México, en el Valle de México, nos ayuda a restaurar el ciclo de agua, porque aquí en la Ciudad de México, además de que crecimos así al estilo Atlanta, fuimos creciendo sobre las montañas y los bosques. Y al crecer sobre las montañas y los bosques, creo que ya tuvieron una plática de agua antes, lo que empezamos a hacer es acabar con todas las fuentes que permitían recargar el acuífero de la ciudad. Entonces, no solo nos estamos acabando el bosque, sino al acabarnos el bosque, nos acabamos el agua. Y bueno, además genera oportunidades para las comunidades, como es este caso de la ganadería y reforestación. Otra idea pues son las plantaciones, lo que le llaman plantaciones silvícolas, que son árboles que se cultivan o bosques que se cultivan para producir madera, ¿no? Entonces ese es el segundo sistema. Y el tercer sistema es el de la energía. Ya he venido hablando un poco de eso, pero también en el sistema de energía tenemos grandes oportunidades económicas. Aquí van unos ejemplos. Por ejemplo, la energía solar. La energía solar no se usaba porque era muy caro producirla. Aquí hay una gráfica, si le damos un clic ahí, hay una gráfica que nos muestra cómo ha caído el precio de la generación de energía solar. Andaba en $1,200 el megawatt hora, y ahora en las últimas digamos subastas que ha habido de generación de energía a través de paneles solares, de paneles fotovoltaicos, se ha reducido eso a $21 megawatt hora. Entonces, hoy producir energía con paneles solares es inclusive más barato que producirla en muchos casos con carbón o con combustóleo o con las otras formas de quema de combustibles fósiles. Lo mismo pasa con la energía eólica. También aquí la energía producida por el viento se ha ido reduciendo y se ha vuelto más competitiva, digamos. Si quieren vamos a la siguiente lámina. Bueno, esto es un ejemplo de cómo ha crecido la tecnología en materia eólica. Cuando pusimos en México el primer parque eólico, había este tipo de generadores que tenían una capacidad de 850 kilowatts. Actualmente los generadores han crecido, tienen una altura de 220 metros y están produciendo 8,000, tienen una capacidad de 8,000 kilowatts. Y hay un proyecto ya nuevo en Dinamarca que tiene este tipo de generadores del tamaño de la Torre Eiffel, un poquito más grandes inclusive, que van a producir o tienen una capacidad de producción de 9,000 kilowatts. Entonces, la tecnología está yendo a que podamos generar la energía sin afectar. Pero además de generar mejor la energía o con métodos más sustentables, la otra gran cosa que podemos y tenemos que hacer es ser mucho más eficientes en el uso de la energía. Al ser eficientes en el uso de la energía, cambiando por ejemplo los refrigeradores y otros aparatos electrodomésticos o los focos, generamos por una parte un ahorro a los consumidores, un ahorro a las familias, el recibo de luz viene más decente, las empresas aumentan sus ventas, estamos motivando la innovación, estamos impulsando la innovación tecnológica y las ventas y estamos con ello generando empleos. Entonces, a la vez que actúas sobre el cambio climático, a la vez que reduces las emisiones, estás generando crecimiento económico y de eso se trata. Esa es, digamos, que la intención de lo que les vengo a comentar. Lo que hay que tener claro es que esto no tiene vuelta para atrás, es decir, no se va a componer solito la cosa del cambio climático, entonces es una realidad y hay que actuar sobre ella y ya lo están haciendo muchos países de manera muy exitosa. Por ejemplo, estos países, Suecia, Dinamarca y la Unión Europea,
han logrado lo que se llama desacoplar el crecimiento económico de la emisión de gases de efecto invernadero. Antes esas dos cosas iban como en paralelo. Conforme crecía una economía, se industrializaba, entonces crecían las emisiones que generaba, porque había más fábricas, más consumo de energía, de electricidad y lo que sea. Bueno, aplicando este tipo de tecnologías, Dinamarca, Noruega y Suecia, en un periodo bastante considerable, han logrado crecer económicamente y reducir sus propias emisiones. Lo mismo ha pasado en California y lo mismo ha pasado en estos estados del este americano que constituyen la región de la iniciativa de crecimiento verde, y en Canadá tenemos los mismos ejemplos. Es decir, desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de emisiones. Y bueno, al punto, porque aquí de lo que se trata un poco es de hablar de qué pueden hacer las empresas. Bueno, pues tienen un gran papel que jugar. Primero, hay que ser conscientes, y más vale que todas las empresas sean conscientes, de que hoy por hoy el 49% de los jóvenes a nivel mundial considera que el cambio climático es el problema más apremiante de nuestros tiempos. Hay un 81% de los jóvenes que piensan que atender el cambio climático es una responsabilidad tanto de los gobiernos como de las empresas. Entonces, el incentivo está ahí. La gente, y sobre todo los jóvenes como ustedes, están pidiendo que se actúe, y que se actúe pronto respecto al cambio climático. Y eso tiene que tener un impacto en lo que hacen los gobiernos, pero también en lo que hacen las empresas. Les voy a hablar un poco de lo que nosotros concebimos como lo que puede ser la responsabilidad corporativa de las empresas en materia de lucha contra el cambio climático. Primero, el primer paso es el deber introspectivo, y por eso lo que estamos entendiendo es que la empresa sea consciente de cuáles son el impacto que está teniendo, el impacto ambiental que está teniendo toda su actividad. El impacto en emisión de gases de efecto invernadero, el impacto hídrico, el impacto en bosques. O sea, la empresa tiene que ser consciente de todo eso. En segundo lugar, si quieren pásenme a la otra, es invertir en el diseño de soluciones para minimizar, para reducir ese impacto negativo. Y en tercer lugar, entender que es un esfuerzo transversal. Esto quiere decir que las empresas no se queden con la idea de que lo único que afecta al medio ambiente es su planta de producción. No es eso, hay muchos otros impactos que tenemos sobre el medio ambiente en la actividad empresarial. Aquí unos ejemplos, ¿no? Es necesario, por ejemplo, pensar en reducir el consumo de energía y emisión de contaminantes de todas las actividades de las empresas, de la fabril, pero también de las demás. Es necesario pensar en reducir las emisiones en servicios y productos que compramos a nuestros proveedores. Es necesario también reducir la huella de carbono que generamos por el consumo de energía eléctrica y térmica que compramos a terceros. En fin, es necesario tener claro que el cambio climático ha generado una transición económica y social que es inminente, que ya es, que no tiene marcha atrás. Entonces vamos a transitar, nos guste o no, quisiéramos o no, estaba en nuestros planes o no, tenemos que transitar hacia un modelo de desarrollo distinto y un modelo de desarrollo que tenga un menor impacto sobre el planeta. Esto implica cambios en los patrones de consumo, particularmente en general. Hemos visto, por ejemplo, las campañas que ahora hay de concientización sobre el consumo de plástico por los efectos que tiene las dificultades para reciclar el plástico y cómo esto está afectando diversos ecosistemas. Entonces, muchos cambios en los patrones de consumo, en particular cambio en los patrones de consumo energético.
regulaciones y leyes que van a venir y que están viniendo ya precisamente para moderar eso. Ciudades donde ya no se pueden instalar más fábricas, tipos de generación eléctrica que ya se están empezando a prohibir, en fin, reglas y leyes que hacen que nuestros procesos de producción tengan que cambiar, y eso, o sea, y las empresas es muy importante que estén atentas no solo a las leyes que ya se pasaron, sino a las leyes que es previsible que vengan, porque ya se están estableciendo en otros países. Y nuevos incentivos y soluciones ambientales que también formarán parte de las políticas públicas, como, por decir algo, el hecho de que los coches híbridos no paguen tenencia o tengan una cuota preferente en las autopistas de cuota, y ese tipo de incentivos para cambiar un poco los hábitos de consumo de la gente y los hábitos de consumo de energía de la gente. Y aquí el mensaje es que es muy importante que estas previsiones se generen en las empresas, que las empresas sean capaces de prever las regulaciones futuras, las regulaciones que están por venir, porque si no, corren el enorme riesgo de quedarse con activos hundidos. Un ejemplo que damos muy comúnmente es el ejemplo de las plantas de energía. Entonces, y yo diría de las refinerías también. O sea, ponerse ahorita a invertir en refinerías, sabiendo que va a haber muchas limitaciones para el uso de las gasolinas, pues es probablemente no la inversión más inteligente. Lo mismo plantas generadoras de energía que funcionan con combustóleo, con carbono o con diésel, pues es una mala inversión. ¿Por qué? Porque la vas a tener que cerrar antes de que hayas podido recuperar tus costos. Entonces, ese tipo de inversiones no hay que hacer. Si uno tiene una empresa de distribución, es muy probable que en pocos años le pidan que sus vehículos de distribución sean híbridos o eléctricos. Entonces, ¿qué sentido tiene estar comprando ahora una flotilla grande de vehículos de distribución que funcionan a gasolina o que tienen motores muy contaminantes? Entonces, ese tipo de cosas, sabiendo que el cambio es irreversible, que la transición está en marcha y no se va a detener, le toca a las empresas pensar en cuáles son las inversiones más inteligentes que les van a funcionar por más tiempo. Tal vez el mensaje final que les puedo decir es que la clave del liderazgo está en saber adaptarse a las nuevas realidades. Dice la leyenda que el primer lugar donde se produjo una foto digital fue dentro del centro de investigación de Kodak. Entonces Kodak fue la primera empresa que supo cómo hacer una fotografía digital. Sin embargo, prefirieron, eso era un descubrimiento que atentaba contra sus intereses, pues sus intereses estaban en las películas tradicionales de fotografía analógica. Entonces decidieron no darle adelante a ese proyecto hasta que alguien más encontró la forma de producir fotografías digitales, y entonces pues Kodak terminó donde está ahora, fuera del mercado. Entonces ese es un poco el mensaje. La clave para mantenerse, para ser líder y para mantenerse en el liderazgo está en nuestra capacidad de adaptarnos al futuro. Gracias.